El domingo pasado yo vi un mensaje de la persona que está en línea con nosotros, que es un diputado nacional, y él es mendocino y obviamente tiene una mirada totalmente diferente a la que tiene el presidente Alberto Fernández. Lo saludamos en este mediodía en AM 1420 al diputado nacional por Mendoza, por Juntos por el Cambio. Él ha sido además intendente de Luján de Cuyo en su momento y se llama Omar de Marchi. ¿Qué tal, Omar? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal? Gracias de nuevo por darnos unos minutos y hablar de esto que me imagino que te interesa tanto, que tiene que ver con la reunión que se va a llevar adelante el 26 de junio de la COIRCO y tu mensaje tan efusivo el otro día diciéndole a los argentinos y más específicamente al presidente Alberto Fernández que con Mendoza no se meta, que en realidad ahí hay compromisos que tienen que ver con el gobierno de Néstor Kirchner, que creo que datan del año 2006, en donde se dijo, bueno, con Portezuelo del Viento se avanza, y avanzar significa trabajo para Mendoza. ¿Cuál es tu mirada en cuanto a esto? Bueno, primero, brevemente, primero agradecerte a vos decir brevemente, porque por allí, fuera de Mendoza, o de La Pampa inclusive, hablar de Portezuelo del Viento por ahí no se entiende muy bien de qué se trata. Es una obra hidroeléctrica sumamente importante. Hoy la obra pública, no solamente hidroeléctrica, sino la obra pública más importante que está en proceso de ejecución en el país. Por eso sorprenden las declaraciones del presidente la semana pasada. Quiero decir rápidamente que esta obra no es un regalo de la nación a la provincia de Mendoza, ni seleccionaron Mendoza para construir esa obra hidroeléctrica, sino que es el resultado de un acuerdo extrajudicial que se hizo en el año 2006 y que lo firmó Néstor Kirchner casualmente, esa es la novedad, y que lo ratificó Alberto Fernández en aquel momento siendo jefe de gabinete de ministros, en donde la provincia de Mendoza desistía de una acción que tenía interpuesta en la Corte, a punto de tener fallo y que se suponía iba a ser favorable, en donde se iba a indemnizar a Mendoza por tantos años de promociones industriales en provincias vecinas que evidentemente perjudicaron a Mendoza. Ese acuerdo del año 2006, que fue ratificado luego en el año 2007, debía de haber tenido inicio, ejecución ya en aquellos años. Sí. Pero por diferentes motivos esto se fue, prorrogando y nunca se hizo. Sí, se dilató. Hasta que finalmente en el año 2016 se retoma la discusión y el gobernador Cornejo con el presidente Kirchner reformulan ese acuerdo. Y de hecho empiezan todas las discusiones técnicas, factibilidades ambientales, proyectos de ingeniería de la obra, y empezó el proceso de licitación, y empezaron a desembolsarse pagos ya para esta obra. Hay 3 pagos ya formulados, porque el acuerdo final fue de 1.023 millones de dólares. Bueno, de hecho tenía que en estos días tenía que empezar a presentarse, o ya empresas presentaron los pliegos de licitación, han pagado por eso. Lo grave de lo que estás planteando es que esta declaración del presidente se produce primero por un desconocimiento formidable del asunto, porque confunde el río Colorado con el río Atuel, habla de que él no va a financiar una obra de 5 provincias que integran el COIRCO, que es el comité que riega, integrado por las provincias que riegan el río Colorado, que son Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, que él no iba a financiar esta obra. Digo, es plata de Mendoza, no nos está regalando nada, pero digo, el dato novedoso y complicado es que el proceso está en plena compra de pliegos, y esto se va a resolver, la fecha de cierre es en el mes de julio. Claro. Entonces las empresas que tienen que erogar sumas muy importantes solo para participar, en el pleno proceso el mensaje que dicen es que no sé si voy a financiar esa obra. Entonces lo que hace es desalentar a posibles oferentes. Sí. Es grave lo que ha pasado, realmente. Omar, vamos a escucharlo, Alberto Fernández, en esa conferencia de prensa que dio hace algunos días atrás, y cuando volvamos de escuchar al presidente, te hago 2 preguntitas sobre el tema que estamos hablando, que es Portezuelo del Viento. Escuchamos a Alberto Fernández. Portezuelo del Viento es una obra que yo entiendo debe servir a todos. Y es una obra por lo que hemos podido analizar con Guado revisando el pasado, no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega. Tenemos que ver cómo atendemos ese tema.
porque la verdad es que no quiero financiar una obra. El Estado razonablemente no está bueno que financie una obra que está cuestionada por 4 de las 5 provincias. Y yo creo que tenemos que encontrar una solución con Mendoza. Una solución con Mendoza, porque tal vez la obra tiene sentido si es que todos participan de la obra. Yo creo que puede pasar, Omar, algo parecido a la sorpresa del gobierno ante Vicentín. Ahora en un ratito vamos a hablar de ese tema y cuál es tu opinión. Pero 2 preguntas en cuanto a este corte de audio de Alberto Fernández. La primera es, el presidente dice que no se va a llevar adelante esta obra porque necesita tener impacto ambiental sobre lo que sería Portezuelo del Viento y cómo afectaría al río Colorado en su derrotero, porque sabemos que el complejo hidroeléctrico comenzaría en la Río Grande, eso conecta con el río Colorado, bueno, el río Colorado pasa por entre medio de La Pampa, de Río Negro. Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que hasta el momento Sergio Silioto, el gobernador de La Pampa, no se reunió a tomar un café o no tuvieron algún tipo de diálogo con Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia de Mendoza? Bueno, lo primero que hay que decir es que el presidente, yo lo lamento realmente, ¿no? Pero me sorprende el altísimo nivel de desinformación y de imprudencia. De desinformación porque todos los estudios de impacto ambientales están terminados hace mucho. Miren, esta es una obra cuyo primer estudio data del año 1958. Es una obra que lleva más de 60 años planificándose y discutiéndose en la provincia de Mendoza. Lo segundo, dice, 4 de 5 no están de acuerdo, porque todo lo mezclan con la política. Era exactamente al revés del año pasado. El año pasado estaba María Eugenia Vidal y no estaba Kicillof. Entonces, porque cambiaron las condiciones políticas, ahora supuestamente cambian la percepción sobre si la obra es factible o no. No jodamos más con la política. ¿La obra es buena o es mala? Si la obra es buena, hay que avanzar. Y no hay ninguna duda de que la obra es buena. No hay ninguna duda de que la obra es buena. Y tiene todos los estudios ambientales, técnicos, de ingeniería. Pero Omar, pero se va a armar un despipiole bárbaro, diría. Porque acá hay bueno, 4 provincias que están contra una. Pero ya está, pero es que es tarde. Bueno, yo lo digo como periodista, Omar, me parece que acá se va a armar un toletolo divino. Bueno, pues, a ver, que ponga la plata a la nación entonces, que le ponga los 1.023 millones de dólares a la provincia de Mendoza y que Mendoza ve qué hace con esa plata. Porque el otro grave error, gravísimo, es que confunde diciendo no voy a financiar una obra. 2 cosas. Primero, él no financia nada, en todo caso es del Estado. Y en segundo lugar, no es la nación, que es lo que ha querido decir, no es la nación quien financia esa obra, es plata de Mendoza, es plata de los mendocinos. Eso tiene que quedar claro al presidente. Entonces, porque para colmo, creo que hasta comete la tontera de no comprender que esa obra finalmente es buena para los argentinos, no para los mendocinos solamente, porque esa es una obra de generación hidroeléctrica, que la energía que se va a generar y se va a sumar al sistema interconectado nacional, le va a sumar mayor capacidad de generación a la Argentina, no a Mendoza. O sea que si hoy hasta tuviera que discutirse si con ese dinero, ¿qué le conviene hacer a Mendoza? Y no sé si por ahí fuese esa obra, quizás sea esa obra, pero decir, che, venía, se la vos, nación, porque es una obra que finalmente la vas a aprovechar más vos que yo, y Mendoza eventualmente podría ser otra. O sea, a ver, es la historia de la Argentina, un paso para adelante, 2 para atrás, 1 para adelante, 2 para atrás, durante décadas. Esto no tiene que ver ni con el kirchnerismo, no kirchnerismo, durante décadas. Omar, hablando de la historia de la Argentina, en su momento, a mediados de mayo del 2018, cuando el presidente Mauricio Macri hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en ese momento la titular era Christine Lagarde, recuerdo que el presidente Macri, el expresidente, decía que era la peor semana que estaba viviendo con lo que fue la semana en la cual a comienzos de los 90 fue secuestrado y comparaba hacía un paralelismo de esos 2 momentos de su vida. Me parece que la semana que acaba de tener el expresidente Mauricio Macri ha sido para mí una tercera semana bastante horrible. Y la pregunta es, como dirigente importante de Juntos por el Cambio en el interior de la República Argentina, es un momento difícil para la oposición, porque es un momento en donde aparte la pandemia no permite trabajar de manera proselitista, recorrer, bueno, hacer política, y además hay un silencio bastante misterioso del líder de Juntos por el Cambio, que es Mauricio Macri.
¿Cómo tratás de entender todo este momento como partícipe de esa fuerza política, de esa coalición que se llama Juntos por el Cambio? Un silencio más que misterioso, respetuoso. Esto sucede con los líderes del mundo cuando dejan de ser presidentes, no se inmiscuyen en el día a día de los asuntos de la nación, porque son personas que hasta hace horas han estado conduciendo los asuntos públicos. Esto pasa en la mayoría del mundo. Por eso no hay misterio, hay respeto, en definitiva, en ese silencio. Lo que sucede es que esta pandemia, y que podemos discutir si las medidas desde el sanitarismo son buenas o son malas, lo que no tengo ninguna duda que son pésimas desde la institucionalidad y desde la marcha de la economía. Y desde la institucionalidad tiene que ver con lo que vos decías. El presidente está en el mejor de sus mundos. Es un tipo que está gobernando con un abirome y un papel a puro decreto día tras día, con un parlamento silenciado y con un poder judicial en feria. O sea, sin justicia y sin oposición. Bueno, a ver, ¿qué más? Por eso están tan enamorados también de la cuarentena. Porque el día que termine esta cuarentena, que espero sea pronto, se van a tener que enfrentar con la Argentina real, con la Argentina que tiene problemas muy graves, estructurales, y que este gobierno los está profundizando, porque está aplicando soluciones europeas para un contexto argentino, y que podemos explayarnos sobre esto, ¿no? Pero digo, para tocar lo que vos me preguntabas puntualmente vinculado con la institucionalidad, bueno, este silenciamiento le hace muy mal al país y a la marcha de las instituciones. ¿Y lo de Vicentín lo esperaba, diputado? Bueno, evidentemente uno no lo espera, ¿no? Pero repetimos fórmulas. Yo, mira, te voy a hacer una confesión casi personal. Yo tenía alguna expectativa cuando asumió Alberto Fernández de que hubiera más albertismo que kirchnerismo. Y bueno, este hombre utilizó la mayoría o la cantidad de votos que le aportaba a Cristina, pero ya él en el poder iba a sentarse e iba a conducir con prudencia, sin kirchnerismo, digamos, reforzado como lo hemos conocido en otros tiempos. Y la verdad que a medida que avanzan los días voy comprendiendo que quien tiene el poder real en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Eso es evidente. Maneja el Parlamento, se inmiscuye día a día en la justicia, maneja organismos claves de la nación, hasta aquellos que manejan los que explican gran parte del gasto presupuestario, como es ANSES, por ejemplo. Entonces, bueno, sucede esto de Vicentín. Vicentín no es importante. A mí la verdad es que me tiene sin cuidado Vicentín puntual. Lo que sí me preocupa mucho es lo que se esconde detrás de Vicentín, que es ese formato de avanzar sobre la propiedad privada, peligrosa, formato peligroso, y que de no reconducir este camino, bueno, Venezuela está cerca. Muchos dicen, exageramos, asustamos cuando comparamos con Venezuela. Mire, el proceso de deterioro de Venezuela no se hizo de un día para el otro, no se hizo de un año para el otro. Lleva 20 años de deterioro. Pero pero la matriz económica son distintas, Omar. Me parece que ahí es como que, no sé si pueden llegar, están tirando muy al fleje, ¿eh? O sea, no sé si son distintas, porque uno puede ver la matriz productiva de un país con respecto al otro pueden ser distintas. Sí. Uno petrolero, el otro agroindustrial, en fin. Pero el formato de conducción, bueno, si seguimos por este camino de creernos que la soberanía alimentaria viene porque expropias una empresa, aparte con ojo selectivo, porque no expropian otras empresas en las cuales hay problemas mucho más graves de deudas con el fisco, pero como son amigos no se meten. Pero tampoco quiero entrar en eso porque, insisto, no me interesa Vicentín. Si Vicentín tiene problemas, lo que tiene que hacer es el juez del concurso resolverlo. Y si hay delitos o hay ilícitos, la justicia penal tiene que resolverlo. Estas cosas pasan en los países serios. ¿Cómo vas a meterte en el concurso de una empresa diciendo expropiese, la voy a expropiar? Por la soberanía alimentaria, ¿para cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es soberanía alimentaria? Bueno, tendrá que prepararse, Omar, entonces para el discurso de la Cámara de Diputados cuando la administración del presidente Fernández baje el proyecto de, no de expropiación, sino más bien en palabras del presidente Fernández, de rescate de Vicentín. Le mando un saludo, gracias por estos minutos. Teníamos ganas de hablar con
con ustedes sobre el tema de Portezuelo del Viento, y bueno, hacía unos meses que no hablábamos, así que buen fin de semana, Omar. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional por Mendoza, por Juntos por el Cambio, que ha sido intendente de Luján de Cuyo, y él se llama Omar de Mar.